3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Salud y Psicología con Feeling. Yo soy Martín Espinosa y me da muchísimo gusto presentarles a una especialista que de verdad nos va a hablar de unos temas súper interesantes, la licenciada Claudia Canto Patiño. Ella es egresada del programa de maestría de Psicología con residencia en Medicina Conductual de la FESI de la UNAM. Docente a nivel licenciatura de universidades particulares, terapeuta cognitivo-conductual, con más de 6 años de experiencia clínica en instituciones públicas y consulta privada. Asimismo, tiene una gran experiencia con pacientes con enfermedades crónicas, ponentes, congresos nacionales e internacionales. Y además, tiene un proyecto padrísimo que acaba de lanzar que se llama Noches y Café, que es co-creadora. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias por el espacio, por la presentación y pues aquí con todo gusto para iniciar a compartirles un poquito. No, pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos de poder tener este espacio. Claudia nos está conectando desde la Ciudad de México y nos va a hablar de un tema bien importante que tanto como especialistas, como tenemos a una persona que desafortunadamente está padeciendo una enfermedad crónica, nos va a ayudar a conocer cuál es el proceso, las intervenciones y recomendaciones que serán importantes que nosotros tengamos en cuenta. Claudia, ¿cómo funciona esto? Perdón, se corta un poco el audio, entonces... Sí, Claudia, perdón, te preguntaba, se corta un poquitín el audio. A lo mejor si tienes un dispositivo por ahí encendido, a lo mejor es lo que está haciendo interferencia. Si tienes por ahí tu cel o algo, a lo mejor por ahí está rebotando el sonido. A ver, ahí ya está mejor. Perfectísimo, ya no está rebotando. Ahora sí, Martín. Se cortó justo la pregunta. Claudia, ¿qué es importante que nosotros como especialistas tomemos en cuenta cuando trabajamos con pacientes con enfermedades crónicas? Pues de entrada creo que es necesario un entrenamiento especializado este tipo de personas porque justamente hay que concebirlas como personas antes de etiquetarlos con alguna enfermedad. Este tipo de personas sí requieren un profesional capacitado y preparado, ¿no? Especializado. ¿Qué competencias debe de tener el psicólogo al cual se enfrenta esta población? Pues básicamente conocimiento sobre la enfermedad de base que va a tener la persona, conocimientos referente al modelo teórico que uno maneja. En este caso, mi formación es de cognitivo-conductual y habilidades personales de autorregulación emocional, porque justo digamos que es una población o hay un escenario donde se presentan como muchas situaciones difíciles que a nivel emocional debes de saber gestionar justo para que no interfiera en tu labor profesional. Uh-huh. Totalmente. Y qué difícil enfrentarnos ante la frustración, porque muchos de nuestros pacientes, por supuesto, siempre esperamos que continúen con una vida tal vez como la que nosotros imaginamos. Pero también nos damos cuenta que los especialistas nos enfrentamos ante mucho miedo. Desde que lanzamos justamente la publicidad referente a este espacio donde tú nos ibas a acompañar, nos preguntaron por redes sociales, a mí me da mucho miedo atender a este sector de la población porque me mueve muchas emociones. ¿Qué recomendaciones para los especialistas podemos tomar para trabajar justamente en este sector tan delicado? Autocuidado, siempre se recomienda llevar la supervisión clínica porque justo más que en cuestiones técnicas debe de haber esta apertura como emocional. Se recomiendan redes de apoyo entre profesionales, entre psicólogos y justo con este personal médico también debe de haber una comunicación abierta justo para que el trabajo fluya un poco de la manera más óptima o de la mejor manera. Entonces, y son esos dos puntos,
¿no? La supervisión, las redes de apoyo entre profesionales y también esta parte de la actualización constante es como son herramientas y armas que te permiten, digamos, llevar tu labor a un mejor nivel, que te da mejor seguridad y que te da más elementos con los cuales tú disminuyas esta ansiedad como terapeuta, ¿no? Porque muchas veces es eso, es como una ansiedad, una anticipación a una situación que evidentemente pues no controlamos del todo, pero con estas herramientas definitivamente el trabajo se potencializa y disminuye como este malestar de chin, si voy a poder o qué le voy a decir ante esta situación. Entonces creo que esas son como algunas de las recomendaciones. Cuando nosotros hablamos de un abordaje psicológico, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que debemos de tener en nuestra mente? Cuando nosotros hablamos de abordaje psicológico en el paciente oncológico, nos estamos metiendo en un área muy, muy compleja, en la cual, digamos, como para fines didácticos, se las voy a como esquematizar, porque justamente la intervención profesional varía conforme la etapa. Por ejemplo, hablando específicamente del paciente oncológico, ¿no? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la etapa prediagnóstica, desde ahí el psicólogo ya está abordando a la persona que está en este escenario de incertidumbre donde no sabe si le van a confirmar o no la enfermedad, ¿no? Y entonces el paciente no puede dormir, empieza a estar irritable, a tener este tipo de ideas catastróficas cuando todavía no hay una certeza de lo que va a pasar, ¿no? Empieza una alteración en la vida cotidiana de la persona y justo el profesional de la psicología, ahí es donde psicoeduca en el proceso, en decir, bueno, estás en esta primera etapa, no te adelantes, viene el protocolo de estudios, se hace como este enlace con los recursos del hospital, digamos, porque esto te estoy hablando en un contexto hospitalario, es importante que se especifique esa parte. Entonces, lo que hacemos es como un poco dotar de recursos al paciente para que no entre como totalmente este descontrol, ¿no? En esta etapa como prediagnóstica. Ya después viene la etapa diagnóstica en un escenario donde se confirma la patología, el psicólogo psicoeduca respecto al padecimiento en lo que a nosotros nos compete. Es bien importante identificar que no somos médicos y que no vamos a proporcionar información médica o información de la cual no estemos seguros, porque en lugar de hacer un beneficio podemos hacer como todo lo contrario. Entonces, esa parte de dosificar la información y estar seguros de lo que estamos diciendo es muy, muy importante. Aparte de la psicoeducación respecto a la enfermedad, es importante también ayudar al paciente a identificar sus dudas y a saber cómo planteárselas al personal de salud. Nosotros siempre sugerimos que lleven una libreta, que lleven un familiar, porque en esta consulta donde se confirma el diagnóstico, a la gente se le va, cuando te confirman o cuando te dan la noticia, muchas veces, creo que si rebota mucho, no sé a qué se deba, Martín, si no me escucho nada. Sí, está haciendo un poquito de interferencia. No sé si tengas algún a la mejor sí, fíjate que no tengo aquí audífonos a la mano, pero no te preocupes. sí, yo igual a ti te escucho Te como muy bien. muy rebotado. Sí, pero te escucho. Ok, entonces continúo. Sí, por favor. Nos estabas hablando justamente. Bueno, pues en esta parte del diagnóstico, cuando se le da la noticia al paciente, es bien importante identificar que muchas veces la atención se va, la concentración disminuye y por lo tanto la comprensión del paciente en la consulta pues disminuye bastante. Entonces es muy importante la compañía de un familiar, por ejemplo, en esa consulta, ¿no? El hacer notas de todas las dudas que uno tenga, justo para saber cómo movilizarse. Saliendo de la consulta médica, las personas regularmente por sí mismas o nosotros ahí vigilando, lo que hacemos es esta parte de monitorear la respuesta
e identificamos mucho esta situación de crisis, ¿no? Lo que hacemos es, bueno, llevarlas ahora a nuestro consultorio, a un espacio como más neutro, por decirlo de alguna manera, y ahí justo lo que hacemos es normalizar esta respuesta y asegurar como medidas para que el paciente, digamos, no se vaya solo, porque muchas veces puede haber situaciones un poquito complicadas cuando las personas, ante un impacto así, pues se van como solas a su casa, ¿no? Entonces normalizamos un poco la respuesta y justo ahí hacemos como una vinculación para darle seguimiento a una persona recién diagnosticada de cáncer e irlo acompañando en las demás etapas, sea cual sea como el escenario. Fantástico. Hay muchas investigaciones que nos revelan justamente que una intervención psico-oncológica adecuada permite que la calidad de vida de las personas y la batalla contra la enfermedad tengan mejoras significativas. Así es. Justo hablando como de estadísticas, hay estudios que nos dicen que es de hasta un 40 a un 60% probable de que en alguna etapa la persona con recién diagnóstico de cáncer pase por alguna problemática psicológica, ¿no? De las más comunes o frecuentes es esta parte de la ansiedad, estrés, depresión, obviamente, trastornos adaptativos, son como los más frecuentes, por decirlo de alguna manera. Y entonces uno como psicólogo tiene que tener en cuenta este panorama y justo tener como el ojo clínico muy bien afilado para que todas las demás etapas que vienen fluyan de una manera pues un poco más óptima, ¿no? Entonces... No. Quería preguntarte que durante este proceso, para muchas familias es difícil comprender cuáles son las reacciones que estamos teniendo desde que nos enteramos que yo o que un familiar tiene un padecimiento oncológico o cómo afrontarlo. Y supongo que también tiene que ver las etapas del duelo y cómo es la intervención con los familiares. Sí, en esta parte de estar como atentos o en alerta en todo este proceso con un paciente, justo se identifica mucho o muy rápido el cuidador principal, porque no solo el paciente va a tener un impacto en su vida cotidiana, sino justo como lo comentas, también la familia, ¿no? Uno de los problemas psicológicos que son frecuentes en este caso es el síndrome del cuidador, que nos habla de aquella persona que está a cargo del enfermo en tiempos prolongados, en cuidados pues recurrentes y justo al esto ser crónico hay un desgaste. ¿Y en qué se traduce este desgaste? Pues en eventos como de estrés, de igual de depresión y también trabajamos con la familia en cuestiones relacionadas a la enfermedad, pero también en cuestiones justo de este mismo síndrome del cuidador. Entonces, eso por un lado. Otro trabajo con la familia es cómo hacerle entender a los diferentes miembros el impacto del diagnóstico, ¿no? Si estamos ante niños, si estamos ante la pareja. Entonces, este es otro reto al cual nos enfrentamos y lo ideal es que se trabaje ambos, ¿no? Tanto el paciente como la familia, pero digamos que en un contexto hospitalario esto a veces es complicado. Sin embargo, es significativo si al menos tenemos al cuidador principal, porque él ya es nuestro apoyo para compartir la información con los demás miembros. Sí, totalmente. Muchas personas llegan al consultorio con agotamiento, dolores, aislamiento social, e incluso no se llegan a dar cuenta por la forma en la que se da este desgaste, no llegan a contemplar que ellos son los cuidadores principales y las implicaciones que esto tiene en su vida. Para las personas que nos están escuchando y que tienen a un paciente con una enfermedad degenerativa, oncológica, en este caso, ¿qué recomendación tú les darías o cómo identificar algunos signos, algunos síntomas principales, en tu opinión, que nos permitan saber quién es el cuidador principal? Bueno, para identificar al cuidador principal es muy, muy fácil, ¿no? Es esta persona que sabe los tratamientos, que acompaña
al paciente todo el tiempo en sus consultas, es la persona como más implicada en todo sentido, ¿no? Recordemos que hay diferentes tipos de apoyo, el emocional, el instrumental, por mencionar algunos. Es esta persona que eh, puede a lo mejor no apoyar económicamente, digamos, de alguna manera, pero es la persona que está encargada de dedicar su tiempo, de dedicar los cuidados, de estar en comunicación constante con los médicos, es aquel referente al cual el médico se dirige, ¿no? Eso por algún lado. Ahora, ¿cómo identificar si, por ejemplo, mi familiar diagnosticado con esta enfermedad necesita ayuda o apoyo psicológico? Creo que esa es una buena pregunta para la gente que le interese. Se identifica cuando existe como una alteración en las actividades que teníamos antes y que ahora pues a lo mejor ya no hacemos, de plano ya no me levanto para nada, ya no quiero comer, ya no quiero ir ni siquiera al hospital, ya no duermo bien, tengo verbalizaciones de tipo como, pues ya para qué estoy aquí, ¿no? Dejan de hacer como estas actividades que solían hacer, disminuye a veces su actividad cotidiana, viene a veces en ocasiones el insomnio, cada quien lo manifiesta de manera diferente, pero es importante que las personas cercanas sí tengan en cuenta como estos cambios de comportamiento, ¿no? O sea, que podemos encontrar cambios podemos encontrar cambios cognitivos, afectivos, interpersonales, nuestra vida empieza a cambiar, somáticos incluso, ¿no? A veces podemos ir somatizando de alguna forma y bueno, totalmente conductuales. Fantástico. Son, son muchas áreas que van implicadas, ¿no? Desde intervención en crisis, proceso de duelo, el trabajo con el paciente, la parte psicoeducativa. ¿Por dónde sueles empezar tú? ¿Cómo recomiendas que empecemos? Esto, esto varía, es como muy complicado, pero definitivamente se necesita una evaluación inicial porque cada persona es diferente. Debemos de evaluar la edad, el tipo de cáncer, eso es muy importante. Sabemos que hay tipos de cáncer con un pronóstico muy distinto a otro, la localización, si el tumor es visible o no, la ocupación de la persona. Todas estas variables modulan la intervención del psicólogo, entonces no es lo mismo tener un tumor en la cara, en zona de cabeza y cuello, que es súper visible, que incluso despide un olor específico, que un tumor que a lo mejor es raro, no se ve, tiene buen pronóstico, por ejemplo. Igual no es lo mismo atender a una señora de 82 años que a un joven de 15, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, incluso la religión, van a estar modulando nuestra intervención como psicólogos. Una vez realizada o identificada esta parte inicial, ya vamos a tener los elementos para saber qué necesita esa persona en ese momento específico, ¿no? Si necesita psicoeducación, si necesita apoyo en la toma de decisiones, porque también es muy común esta parte en que se propone un tratamiento médico, pero no necesariamente el paciente lo acepta y está en su derecho de no aceptarlo. Tu función como psicólogo ahí es justo favorecer una toma de decisiones, pero informada, ¿no? Porque muchas veces estas decisiones están basadas en el miedo, en el desconocimiento, en es que a mi vecina le pasó esto y no le funcionó, cuando es un escenario totalmente diferente. Entonces, todo este tipo de cosas son muy aterrizadas a cada persona, pero en ese sentido la evaluación de este tipo de situaciones es como muy importante, de ahí te da pauta a qué seguir y pues ya viendo estas decisiones que vaya tomando el paciente, ya también tu labor se va modificando. Oye, y una pregunta personal. ¿Cómo fue que te inclinaste hacia esta parte de la psicología, que además de verdad es muy difícil y por supuesto requiere también un desgaste impresionante por parte del terapeuta? ¿Cómo fue que te llamó la atención, te inclinaste?
Mi interés inició en la universidad. Tuve la oportunidad de hacer una práctica en un hospital donde estaba como coterapeuta. Entonces ahí fue como mi primer contacto con esa población. Posteriormente hice mi tesis sobre cáncer de próstata. Me llamó más todavía esta parte porque se me hace un reto como profesional. Tienes que tener, lo comentábamos ya, habilidades técnicas, habilidades, competencias personales, incluso tienes que familiarizarte con disciplinas que no son la tuya, como medicina, aprender terminología médica. Entonces, justo el que sea un reto y el que no haya tantos psicooncólogos me jaló mucho para, para irme por ahí. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, tienes muchos proyectos por ahí realmente muy interesantes. Tienes un espacio que se llama Noches y Café, que de verdad muy recomendable que nos echemos un clavado por ahí a esta página. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Noches y Café? Bueno, pues Noches y Café es un espacio, un foro virtual diseñado exclusivamente para psicólogos. En este contexto de pandemia, nuestra necesidad de estar comunicándonos pues se ha incrementado, por eso está como de moda todo esto de los webinars. Y justo por esa parte y por la parte de favorecer la actualización constante y la comunicación entre nosotros como colegas, decidimos yo y una compañera de la maestría como crear este espacio, el cual ha tenido como muy buena respuesta. Ya tenemos 3 meses haciendo sesiones programadas todos los miércoles, algo por el estilo, pero los miércoles con este concepto como relajado, esta comunicación entre colegas que tiene el fin como de retroalimentarte, de seguir aprendiendo y de justo compartir, ¿no? Hemos tenido respuesta, ojalá se puedan meter, la página es Noches y Café, ahí justo dice un espacio para psicólogos y bueno, pues se tratan temas de todo tipo, ¿no? De todas las áreas de la psicología, le sacamos este provecho a la versatilidad de la disciplina. Entonces van a encontrar temas de psicología clínica, social, psicología ambiental también. Entonces por ahí está la invitación abierta a todos los que les interese. No, hombre, por supuesto que nos vamos a echar un clavado a Noches y Cafés para todos los psicólogos que nos estén escuchando, o si tienes un amigo psicólogo, por favor, pásale el dato para que nos echemos todos un clavado por ahí. Y de verdad que indudablemente estos tiempos también para los profesionales de la salud nos ha llevado a plantearnos un reto, ¿no? Adaptarnos. Seguramente vendrán muchos otros cambios, pero por supuesto, no olvidando a los sectores más vulnerables. Sabemos que el COVID es una de las preocupaciones más importantes a nivel mundial, pero también no podemos dejar de lado a todas aquellas personas, amigos, familiares y pacientes que ya tenían padecimientos como un cáncer, por ejemplo, y que requieren de nuestra ayuda. En tu opinión, Claudia, ¿qué tan importante es que nosotros en este punto podamos seguir teniendo una comunicación? Tenemos muchos estudios acerca del beneficio de la comunicación, incluso virtual, por el aislamiento, pero no olvidarnos, porque a veces nuestra atención va directamente hacia unos padecimientos, llamémosle COVID, pero no olvidar a todos los pacientes que nos están necesitando. Sí, justo seguimos con las mismas necesidades, ¿no? La gente necesita apoyo, apoyo de profesionales. Esto es bien importante porque información hay y hay mucha, y para bien y para mal, ¿no? Sobre todo en enfermedades como el cáncer, hay como muchos tratamientos que no necesariamente tienen un sustento. Entonces, el que la gente se informe está perfecto, pero que también cuide de dónde, cómo y cuánto se informa, porque eso también es como muy importante. Todos los excesos son malos, ¿no? Si nos saturamos de información, otra vez viene la ansiedad. Si no consultamos las fuentes adecuadas, podemos estar como viviendo los estragos después. Entonces, la recomendación justo es, si es muy importante la comunicación, sí acérquense a un profesional si lo necesitan y síganse informando, pero procuren que esas fuentes sean las adecuadas, sean las correctas y sean las confiables.
Totalmente, ¿no? Sabemos de muchos casos y muchas familias que por información no confiable, incluso además del deterioro por la enfermedad, incluso llegan a tener pérdidas económicas de las que no se pueden recuperar por mucha información que promete y se aprovechan justamente del miedo y la desesperación de muchas personas y que por supuesto puede llegar a ser contraproducente. Claudia, de verdad, qué gusto poder contar contigo, con un saludo a todos los psicólogos que nos estén escuchando, por supuesto, qué noble labor la que hacen y de verdad, no sé, en tu opinión, Claudia, ¿alguna recomendación que le pudieras compartir a todas las personas que nos escuchan o a los interesados en estudiar o especializarse en psico-oncología? Bueno, pues mi recomendación es que si les interesa esta área, se animen. Es muy enriquecedora en todos los sentidos, sobre todo en el sentido humano. Te llevas enseñanzas para tu vida personal, aprendes a valorar muchísimas cosas, entre ellas más la vida, por ejemplo. Entonces creo que es una área donde hace falta más personal de salud, donde la necesidad está y va a seguir creciendo. Desafortunadamente las enfermedades crónico-degenerativas como esta pues van a la alza, entonces el personal va a ser requerido y pues si te interesa, métete a estudiar. Hay pocos posgrados que lo imparten, pero la verdad es que los que otorga la UNAM, por ejemplo, son de excelencia, entonces pues ahí está una opción. Y bueno, también actualizarse en otros lados, ¿no? En estos contextos hospitalarios, también buscar cursos que son muy solicitados, entonces por ahí se les queda de tarea y buscar dónde pueden. Yo ya les dije uno. Fantástico. Claudia, pues en verdad, muchísimas gracias. Ya tenemos a Alberto hoy que se está contando por ahí para Notas y Café. Querido Alberto, seguramente nos vemos por ahí. Y dice, cómo le haces con el duelo tras el duelo? Porque hay pacientes que salen, pero algunos que no. No te alcancé a escuchar, Martín. Creo que no desactivaste tu micrófono. Perdóname, era para que no rebotar. Pregunta Alberto, ¿cómo le haces con el manejo del duelo con los pacientes, ya que hay algunos que salen, que se recuperan y otros que no? Ok, mira, aquí es importante hacer la precisión que desde el marco cognitivo-conductual no se denomina o no se trabaja tanto duelo. Entonces, aquí habría que ver o evaluar cuál es la situación del por qué el paciente no está o el familiar no está afrontando de alguna manera la situación. Nosotros desde este marco conceptual así le hacemos, ¿no? Pero justo en un tratamiento, por ejemplo, de no poder superar algún tipo de pérdida, lo que se evalúa es los recursos de la persona, cuál es la interpretación que está teniendo respecto al fenómeno y con base en eso ir modificando ciertos pensamientos, a lo mejor que no son tan óptimos o tan adaptativos, irlos exteriorizando, identificarlos e irlos modificando pues, con diferentes estrategias. Padrísimo. Pues bueno, vamos a dejar hemos llegado al final de la cápsula. Vamos a dejar los datos de la licenciada Claudia Canto para que puedan conectarse con ella, con Noches y Café, por supuesto, y también, por supuesto, para que todas las dudas e información que necesiten sobre este tema puedan conectar contigo, Claudia. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esto ha sido Salud y Psicología con Feeling y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta luego.